Buenas y bendiciones. Soy Pastor Jedediah, tu pastor en línea, aquí con tu segmento para hoy. Estamos en el libro de Romanos. Yo sé que tienes su Biblia, yo sé, porque nos reunimos casi todos los días, de lunes a viernes, así que ya sabes, a esta hora con tu Biblia, sea en papel, lo que me gusta a mí, o en tu aparato, su teléfono. Quiero que tengas la Biblia. Yo uso la versión Reina Valera 1960, algo que quizás no sabes, porque hay muchas versiones de la Biblia, pero solamente hay 3 versiones hasta ahora que son fiel en la traducción, palabra por palabra por palabra. Entonces las otras a veces son un poco diferentes. No voy a decir que son malos, pero la fidelidad de la traducción es muy importante. Y esto de la Reina Valera y la Reina Valera 1960, la versión es muy buena para esto, para la fidelidad de la traducción del griego al español o griego al inglés y hebreo al inglés, hebreo al español. Entonces por eso lo uso, para que tú también piensas cómo quieres leer la Biblia, con cuál versión. Yo prefiero la Reina Valera 1960 como una preferencia personal. Hoy estamos en la clase número 32 y vamos a cubrir Romanos 7, versículos 7 al versículo 12. Y esta porción de la Escritura, Pablo está hablando con mucha sinceridad, puedo decir mucha claridad, pero la verdad es que vamos a batallar aquí nosotros para entender qué es lo que nos quiere decir Pablo, porque está hablando por una parte espiritualmente, pero humanamente, dando referencia a su batalla con la carne en el espíritu. Y es importante que nosotros entendemos de que el apóstol Pablo también tenía carne, aunque era espiritual, era un apóstol, tenía visiones, Dios le usó para hacer grandes cosas, todavía su espíritu estaba dentro de un cuerpo, lo que es carne. Muy importante. Si tuviera que poner un título a la clase de hoy, lo saco directamente del texto y vamos a descubrir a dónde exactamente en estos versículos, pero el título sería: me engañó y por él me mató. Me engañó y por él me mató. Palabras del apóstol Pablo que tú necesitas comprender. Romanos 7, iniciando versículo 7. Estoy muy feliz de que estás aquí hoy nuevamente. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? Hemos estado hablando mucho acerca de la ley, que la ley vino a ser algo difícil para nosotros porque nos afecta en la carne. Vamos a hablar un poco más de esto, no quiero adelantar demasiado, solo quiero dar la referencia de que hemos estado hablando de esto todo este tiempo, porque esto es lo que Pablo había estado hablando. Entonces hablamos de la ley, hablamos del hecho de que nosotros ahora estamos bajo el régimen nuevo del Espíritu Santo, y no somos apegados a un sistema de seguir reglamentos solo por cumplir reglamentos. Vivimos de corazón en el Espíritu, guiados por el Espíritu Santo para la gloria de Dios. Y nuestras obras producen gloria para Dios, produce beneficio para nosotros, beneficio para el prójimo, hasta beneficio para el planeta. Mientras que acá, muy difícil. La ley como que afecta la carne de la manera que nos hace querer pecar. Y este era el propósito, ¿no? Era para enseñarnos qué es el pecado y que tenemos necesidad de un Salvador. Pero no podemos seguir viviendo en el antiguo pacto, cumpliendo la religión solo por cumplirlo. Hay mucha gente que van a cultos, van a servicios, se presentan, cumplen sus deberes, hacen las mociones, pero quizás nunca han conocido a Jesús. Nunca han tenido un encuentro con Dios. Nunca han entregado su vida y todo su ser a Jesús para ser utilizado por Dios para el bien y para recibir salvación. Solamente están yendo a cumplir los requisitos de su religión, los reglamentos, que es lo que se debe de hacer. Alguna gente van una vez al año, durante Navidad o el fin del año, o quizás van una vez en Semana Santa tal vez, pero para cumplir. Dios no quiere que nosotros vivamos solamente para cumplir reglamentos. Dice aquí: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? Es una pregunta. Bueno, 2 preguntas. ¿Qué diremos nosotros? Número 2, ¿es pecado la ley o no?
En ninguna manera. Pablo contesta la misma pregunta que él hace para que no te vayas a confundir. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado, sino por la ley. Por esto te decía que la ley era maestro para nosotros, para enseñarnos qué era el pecado. Dice Pablo, yo no conocí el pecado, sino por la ley. Es como decir que, digamos, Félix tenga un amigo allá en Olancho, en el Guayabito, digamos, que yo no lo conozco, pero voy yo para Honduras alguna vez, a Olancho, tierra prometida, Olancho, Catacamas, y me dice Félix, venga, te voy a presentar a mi amigo Juan que vive en el Guayabito. Vamos y lo conocemos. Entonces yo puedo decir, yo no conocí a Juan, sino por Félix, porque Félix me presentó a Juan. ¿Me entiendes? Así es. Y hemos tenido muchos conocidos así por medio de Félix y por medio de Vitalicio Zelaya, por medio de David Chacón, por medio de Rosendo Antunes, Santos Espinosa, toda esta gente que he tenido en mi vida, pues hemos conocido otros. Nos han llevado a conocer otros. Entonces dice que la ley y el pecado le llevó a Pablo a conocer. Dice, conocí el pecado sino por la ley. El pecado le trajo a conocer de que hay ley. Y la ley le hacía querer pecar, porque él vive en la carne. En ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Dijo él, yo no hubiera dado cuenta que era codiciar si la ley no dijera, no codicia. Entonces yo, por ser enfrentado con la ley, sabía que no debía de codiciar. Me está, ¿cómo se llama? Se me van los ojos para allá porque hay una ventana y hay unos árboles y unas montañas y estoy viendo que hay una ¿cómo se dice? Pica pájaro de los grandototes que tiene la cabeza roja y está ahí picando un árbol que tengo ahí afuera. Interesante. Dice aquí que él llegó a conocer qué era codiciar, porque la ley le dice, no debes de codiciar. Versículo 8. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. ¿Entiendes? Es como el niño rebelde, ¿no? Un niño inmaduro, pequeño. A veces cuando nosotros queremos de que los niños hagan algo, les decimos, no hagas esto. Y vas a ver que lo va a hacer. Si le dices, no tiras piedras, lo vas a encontrar tirando piedras. Si le dices, no robes el juguete de su amiguito, al ratito lo vas a ver ahí que lo está robando. Porque tenemos esta rebeldía en nuestra carne. Entonces dice, más el pecado, el acto malo, tomando ocasión por el mandamiento, como el pecado estaba ahí, agachado en la puerta, pero el pecado ahí estaba, pues, no tenía con qué trabajar. Pero cuando vino el mandamiento al hombre que decía, no codicias, entonces el pecado, tomando la ocasión de que había una ley, dice Pablo, produjo en mí toda codicia por medio de mi carne, porque sin la ley el pecado está muerto. Es que nosotros a veces somos como niños, nuestra carne es rebelde. Más adelante dice Pablo que la carne no sirve para nada. Nada más esta carne es útil para llevar nuestro espíritu y nuestra alma para que pueda caminar. Pero en sí la carne no tiene gran valor. Dice que este pecado tomó ocasión. El pecado tomando ocasión por el mandamiento produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo, sin la ley, vivía en un tiempo. Decía Pablo, en un tiempo yo vivía sin la ley. Iba creciendo yo como un niño. Y como no podía racionar, no podía actuar con madurez porque era niño, vivía parte de la ley. Dice, pero yo sin ley vivía en un tiempo. Pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Ahora, Pablo era un fariseo. Y no era cualquier fariseo,
se sentó a los pies de los más grandes y mejores maestros de Israel, los que enseñaban la ley. Y dice Pablo, al principio, cuando yo era niño, vivía en un tiempo sin la ley. Pero venido el mandamiento, cuando ya empecé a entender y los maestros me empezaban a enseñar de que no debía de codiciar, no debía de robar, no debía de estafar, no debía de mentir. Entonces dice que mi carne, como rebelde, como la carne es rebelde, me hizo pecar. Otra vez, es como el rótulo de velocidad. Te apuesto, si ves este rótulo que dice 80, muchas veces lo vas a pasar por 81, 82, 90, porque la carne es así. A veces hay gente, mucha gente aquí en Estados Unidos usan los radares y ellos, si la velocidad máxima es 70 millas por hora, lo vas a encontrar, la mayoría de la gente van 72, 73, 74. Ya pasando 74 se sienta más peligroso porque el policía quizás ya de 75 ya es mucho. Entonces la gente lo juega, va de entre 70 a 75, lo juega la gente, a menos que es loco, como algunos locos que andan y les vale. Pero la gente que está medio consciente van más de 70. ¿Por qué? Porque la ley dice 70. Y si tú vas 70 en la carretera abierta, vienen para atrás y te están empujando, te están pitando que estás yendo muy lento, cuando de verdad estás cumpliendo con la ley. Pero la gente tiene esta tendencia de ir más allá de la ley. Entonces dice aquí, y yo sin la ley vivía un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Dice Pablo que él aprendió una vez que vivía sin ley, cuando era inmaduro, cuando era niño, cuando era cipote, cuando era joven, pero ya cuando empezó a recibir la instrucción de la ley. Todas esas leyes, no solamente son los 10 mandamientos, son muchas leyes. Había un montón de leyes en el Antiguo Testamento, tanto que nadie podía cumplir con todos ellos. Pero dice Pablo que cuando vino este conocimiento de las leyes, el pecado que estaba sentado en la puerta lanzó y aprovechó a través de la carne hacerle querer pecar. ¿Me entiende? Entonces dicen, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Pero dice que el pecado tomó la ocasión. Dios le dijo a Caín, después de que cuando estaba enojado porque Dios no le recibió la ofrenda, le dijo a Caín, el pecado está agachado en tu puerta. Si abres la puerta, va a lanzar encima de ti. Tenemos que comprender nosotros de que cada vez que somos tentados, hay una puerta. Podemos decidir abrirlo o no abrirlo, pero tenemos que saber detrás de cada puerta está el pecado, está el ladrón, está el león listo para atacar. Entonces nosotros, por rebeldes, vamos abriendo puertas y puertas y puertas y puertas y nos va atacando, de manera que nuestra vida es destruida, nuestro negocio es destruido, nuestra familia es destruida, nuestra salud destruida. ¿Por qué? Porque somos rebeldes. Entonces, este sistema que hizo Dios era para enseñarnos qué era el pecado. Vamos con el versículo 13. Dice, luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. Es una pregunta. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminosa. Pero cuando regresamos al versículo 11, yo creo que lo pasamos, dicen, vamos a agarrar 10 y 11, dice, y hallé que el mismo mandamiento que era para mí, vamos a agarrar versículos 10 y 11, y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. ¿Por qué? Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Ahí está el título, me engañó y por él me mató. Y hallé que el mismo mandamiento, el antiguo pacto, las leyes que había hecho Dios
incluyendo los 10 mandamientos, hallé que todos estos mandamientos que quieren para vida, para el bien, a mí me resultó para muerte. ¿Por qué? Por esta batalla entre el cuerpo, la carne y la ley y la rebeldía. Dice, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Nosotros no entendemos de que el pecado es peligroso. El pecado trae consecuencias. El pecado es un herramienta que usa el diablo. Lo usa en contra de nuestra carne, o sea, en combinación con nuestra carne, para hacernos querer pecar. Entonces, este sistema de que estamos siendo tentados, nuestra carne está respondiendo pecando, y era un sistema que el hombre vivía pecando, haciendo ofrendas, pecando, recibiendo todas las consecuencias y hasta la muerte, porque el pago del pecado es la muerte. Entonces, por eso dice Pablo aquí, me engañó y por él me mató. Estuve muerto, vivo, pero muerto espiritualmente. Porque yo, tratando de cumplir la ley, recibí tentación, caí en la tentación una y otra vez como ser humano, suponiendo que Pablo cayó en tentaciones, porque es lo que dice, que esto resultó en él muerte por cumplir sistema de reglamentos. Entonces algo tenía que cambiar. Lo que habíamos hablado en la clase 31, de que nosotros servamos ahora bajo el régimen nuevo del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no queremos ser engañados ni matados por el enemigo a través de un sistema de leyes y reglamentos, lo que no requiere nuestro corazón, lo que no requiere de que seamos fieles a Dios. Solamente lo podemos cumplir por cumplir. Dios no quiere esto. Por eso llegó el tiempo de que Jesús de corazón entregó todo su ser al Padre y fue enviado al mundo para buscar y salvar lo que había sido perdido. Entonces entró como el que era victorioso sobre el pecado, porque él venció este sistema, ofreciendo su cuerpo y su vida para ser crucificado. Entonces, cuando su carne fue crucificado voluntariamente, en obediencia, fue que la ley no tuvo nada de efecto sobre él. Se murió, pues, y se resucitó. Pero nosotros también tenemos que ofrecer nuestro cuerpo para ser crucificado, no literalmente, pero espiritualmente. Nosotros ofrecemos todo nuestro ser a Dios, siendo bautizados y reventando como una nueva criatura, de manera que somos guiados por el Espíritu Santo y vivimos con pasión, con ánimo, con deseo, con gozo, para servir a Dios y traer gloria para Dios. Esto es lo que Dios quiere. Hijos bellísimos. ¿Quién no quiere un hijo obediente, un hijo que hace las cosas porque se le nace en el corazón hacer el bien? Es lo que todos queremos. Lo mismo quiere Dios contigo. Ojalá que meditas, piensas, ora sobre esta palabra. Dios te ama mucho, muchísimo. Suficiente para dar su propio hijo unigénito, para que tú no tuviese que seguir en esta batalla de pecado y consecuencias que puede ser trasladado al reino de Dios. Pero la decisión, otra vez, es tuya. Nadie lo puede hacer para ti, ni tu abuelita, tu abuelo, tu bisabuela, ni tu mamá, tu papá, tu hermano, tu primo, tu prima. La decisión es tuya. Así que ojalá que decidas para Jesús hoy y que vas a vivir una vida bellísima, santificada, bendecido, declarado bienaventurado y trayendo gloria para Dios, sirviendo a los prójimos. En el nombre de Jesús, que seas súper mega bendecido.